¿Cuál es el sentido del judaísmo y por qué tantas personas se inclinan a él? Escucha, conoce, empatiza, cuestiónate. No juzgues al judaísmo por los judíos, júzgalo por ti mismo. Soy Lian Jafif Nahmias, bienvenidos a Historias de Reencuentro. Hola amigos de Tutorá TV, estamos aquí con Carol para que nos cuente su historia de reencuentro. Carol, cuéntame cómo fue tu historia de reencuentro con tu judaísmo, cómo te fuiste acercando poco a poco. Bueno, gracias por invitarme a compartirla. Mi historia con el judaísmo empezó cerca de los 18 años. Hasta entonces vivíamos en Chile, familia chilena judía. Crecí en una escuela parecida a la Tarbut, lo más parecido en México, más o menos. Judía, pero sin mucha enseñanza religiosa, como de mitzvot y así. Sí con una identidad muy fuerte, como basada más en el sionismo y en Israel. Ansiaba con toda mi alma conocer Israel. La gira de estudios que allá se hacen, el equivalente a segundo de prepa, fue una cosa que me impactó muchísimo. Lloraba de solo ver a los judíos, como que sentía un amor y una pertenencia al pueblo muy fuerte, pero realmente basada en muy poquita información y muy pocas cosas. Cuando tenía 18, mi hermano chiquito tenía que hacer bar mitzvah. Pertenecíamos a una comunidad conservadora que es la norma en Chile. Bueno, era en eso hace 20 años más o menos. Y mi hermano chiquito siempre fue un niño muy inteligente y de preguntas muy directas y como muy al punto. Y simplemente no encontraba las respuestas que necesitaba en el lugar donde estaba estudiando. Y eso llevó como toda una revolución en la familia, porque a pesar de ser judíos de Pesach, Yom Kippur y Brit Milá, sí sentíamos, y especialmente mis papás, que bar mitzvah no era opcional. O sea, el niño no podía salirse, sino que tenía que hacer un bar mitzvah como corresponde. Entonces mi papá le dijo muy abiertamente, ok, da lo mismo donde hagas bar mitzvah, elige un rabino y haz bar mitzvah. Y mi hermano eligió a un rabino religioso, ortodoxo. Cuando apenas empezaba en Chile una corriente de retorno a las raíces, de Teshuvah, hizo bar mitzvah ahí, un bar mitzvah súper kasher para lo que era para nosotros. Chile es una comunidad sumamente alejada, ni siquiera te pedían hacer un bar mitzvah kasher o nada. Podías hacer un bar mitzvah con orquesta en Shabbat y a nadie ni siquiera lo inmutaba, no era ningún problema. Entonces me acuerdo como toda la experiencia de un bar mitzvah, que la comida no se calentaba en Shabbat, no tenemos fotos del bar mitzvah de mi hermano, no éramos una familia religiosa, pero siempre fuimos una familia, mis papás, digamos, y nos lo heredaron, sumamente consistente. Ellos sentían que si mi hermano eligió ese rab para hacer su bar mitzvah, entonces no íbamos a hacer nada que ofendiera o que transgrediera los lineamientos que él nos estaba dando. Hasta salimos de shopping a la falda larga del bar mitzvah y fue todo un issue, ¿sí? Como en la vida. Pasó el bar mitzvah y de toda la familia, yo soy la mayor de 3 hermanos. Yo fui la que se quedó como picada con este rabino joven, cool, que te presentaba como el judaísmo de una forma muy amigable, muy cálida, muy alegre, muy relevante a tu vida, muy significativa. Y bueno, ahí empecé. Seminarios, clases, no demasiado constante, pero sí, como que picaba, iba, volvía. Entrando a la universidad más o menos en esa época, entré a estudiar medicina en la Universidad de Chile, que era una universidad de muy difícil acceso, de muchos exámenes de admisión y todo, y me absorbió muchísimo mi vida. O sea, de ser una joven judía de tnuá, de bitajón, de amigos, de salidas y qué sé yo, me llevó como a una vida muy alejada de la comunidad, porque poco a poco, con el pasar de la carrera, tuve que ir renunciando a esas actividades. Y así ocurrió que de 350 alumnos que entramos al primer año de la carrera, yo era la única judía. Entonces sí fue como un desafío muy grande estar lejos de la comunidad y además ir perdiendo como estas actividades, vínculos que tenía, y me alejé muchísimo, porque tan absorbente la carrera y
como que me alejó del contexto de la comunidad. Pero mientras seguía con estos grupos, estas cosas, como que me iba vinculando de vez en cuando sin hacer ningún cambio en mi vida. Hasta que, como a los 21, 2-3 años después, empecé a cumplir mis mitzvot, que en verdad eran bien poco mitzvot para lo que son verdaderamente, pero para mí eran como grandes avances. Dejé de mezclar carne con leche, pero no era kasher la carne ni nada, pero yo sentía que era como algo que yo hacía. Ni siquiera sabía bien en qué consistían las cosas, pero como que empecé a dar pasos, empecé a ir a Kabbalat Shabbat en coche, pero como que me empecé a acercar, y especialmente a 2 familias de rabinos americanos que habían en Chile en ese momento, que fundaron Ella Torá y que fueron el pilar de mi teshuvá. O sea, el agradecimiento que tengo hacia ellos por su calidez, por su entrega, por su abrir las puertas sin juzgar, ahora que yo lo vivo desde este lado, desde ser el religioso que recibe al niño no religioso o a la chava, y ver que siempre a veces hay dificultades de temas, de cosas que no están al lugar y que uno ni siquiera tiene la menor idea, como el hecho que nunca me lo hayan hecho ver, que nunca me hayan criticado por nada, que nunca me hayan exigido nada. Siento que, bueno, infinitos agradecimientos a esta familia que nos abrieron su casa, su corazón, su familia, todo. Y ellos fueron clave, definitivamente. Toda la filosofía de Ella Torá, de Rav Noah Weinberg, Zichron Libraja, una filosofía de judaísmo tan alegre, tan relevante, tan auténtico, en el sentido que te deja preguntar, que no te pone barrera. Eso creo que fue clave. Y ahí empecé un poquito más. Y empecé, bueno, un camino no tan largo, porque tengo un poquito personalidad obsesiva. Entonces sí fue como una teshuvá muy rápida, pero muy alegre, muy a conciencia, muy decidida, muy sin presiones. Entonces fue como un acercamiento muy bonito. Ok, muy bien. Me acuerdo que me habías contado una vez que cuando estabas en la universidad sentiste un contraste muy fuerte, o sea, siendo judía, como lo que estabas diciendo, de que eras la única. Sí. Pero que eso como que de alguna manera te hizo aferrarte más. En principio entré a la carrera y es tan difícil entrar a medicina en Chile que te sientes que eres un héroe en el fondo y todos te lo aplauden y todo, y es como un súper logro. Entonces estaba como muy honrada y todo, pero de repente empiezas a ver a tu alrededor y la gente no tiene nada que ver contigo. Es una universidad, o sea, la universidad donde estudié es una universidad estatal que da muchísimo crédito universitario, una forma de pago que puedes terminar en muchísimos años. Viene gente muy esforzada de pueblitos chiquititos del país y todo, y son personas increíbles, pero yo no tenía nada en común con ellos. Entonces fue como un contraste grande, pero más todavía te diría que el contraste vino después. Porque al principio, ok, jóvenes, idealistas, estudiando medicina, vocación de servicio, entregados, estudiando, como que ahí no veía tanta diferencia, pero conforme fue pasando un poco el tiempo y empecé a acercarme un poco a mitzvot, cuando empecé a comer kosher, semi-kosher, y me empecé a llevar la comida de la casa en vez de comer en la cafetería de la universidad, fue como un shock impresionante. Porque muchas veces te dicen que tú tienes un rol diferente o que tienes una misión diferente, pero nunca la sentí hasta ese momento. Como que tenía muchas cosas en común con ellos y no veía las diferencias. Comíamos en los mismos lugares, bailábamos en los mismos lugares, estudiábamos en los mismos lugares, no había diferencia. Pero el momento que yo llegaba con mi termito de comida y me sentaba como aparte y ya no comía, empecé a sentir como que, uy, sí hay una diferencia. Pero cuando no estás en contacto como con tus raíces, no las sientes tanto. Entonces ahí fue como el momento donde más lo sentí. Lo otro difícil de la universidad fue que en Chile hay muchísimo antisemitismo. Entonces eso sí fue difícil desde el principio. Me dibujaron suásticas en los cuadernos, hasta en la cara una vez me la pintaron sin que yo me diera cuenta, como la novatada o así, como te rayaban a todos la cara con letras, con dibujos, qué sé yo, y bueno, me rayaron y yo no me di cuenta hasta que llegué al baño después de cuando ya acabó y veo mi cara casi, o sea, una angustia, una desesperación muy fuerte,
sí tuve mucho miedo en la universidad mucho tiempo, como que recordaba caras de la gente que me había pintado, así me escondía por los pasillos. Y eso fue como difícil. Mucha lucha. Chile tiene la comunidad palestina más grande fuera de los países árabes. Y se sienten. Si pelean, si protestan, si hacen cosas, entonces como que me sentí un poco sola también ahí. Por un lado como que refuerza tu identidad, por otro lado te da miedo y ya no sabes si quieres decir tanto que eres judío o no. Como que te pone medio en jaque. Pero sí, como que cuando empecé a cumplir algunas mitzvot, empecé a decir, no, sí tenemos un estilo de vida diferente, mira, sí se nota. Siempre era como una diferencia teórica, pero muy poco práctica. Pero, por ejemplo, cumpliendo Shabbat, que ya empezabas, y tu familia que también es alguien que no cumple, y, o sea, ¿cómo manejabas esa situación? Tuve la bendición de tener un tío que ya había empezado en Teshuvah antes y que se lleva muy bien con mi papá desde toda la vida. Entonces, de alguna manera eso facilitó las cosas, porque no es que iba a pasar Shabbat a la casa de quién sabe quién que mis papás no conocían, sino que iba a la casa de mi tío. Entonces era diferente, mi tío hacía todos los esfuerzos sabiamente para invitarlos a ellos a la ceuda del viernes, y bueno, después ellos se iban, pero yo me quedaba, pero ya me vieron, como que toda la angustia de no me marcas y no sé dónde estás, y hasta que acaba Shabbat, como que disminuyó de saber que yo estaba con un pariente, que con el que además siempre tuve muy buena relación. Entonces eso, y también buscar la flexibilidad, como que siempre tuve mucho cuidado de no exigirle nada a mis papás, de pedirles apoyo, pero sin pedirles que ellos cambiaran nada, sin torturarlos de alguna manera, porque al final se vuelve un tipo de como que angustia constante el tema de la religión y incertidumbre. Yo vivía, me acuerdo que era difícil porque vivía además en piso 11 en esa época. Entonces yo les decía, ok, me voy 3 Shabbatot y uno me quedo. Primero que era difícil quedarme, porque no había, o sea, aunque cenáramos, pero no había ambiente de Shabbat, se me hacía el día eterno y todo. Y además tenía que subir y bajar 11 pisos cada vez, entonces sí era como un... Pero, bueno, mis papás de verdad son algo espectacular, o sea, después de hecho hicieron Teshuvah, de una apertura, una consistencia, como siempre nos apoyaron en todo y cada uno de mis hermanos siguió otro camino y siempre estuvieron como muy apoyadores y siempre muy en esta línea como de la consistencia. Mi hermano, por ejemplo, hizo aliyá muy chico a un programa para acabar la prepa en Israel y se preguntaban como, ¿cómo le puedo decir que no si toda la vida le inculqué amor a Israel y ahora se quiere ir, ahora le voy a decir que no? Como que era como, buscaban siempre como ser consistentes con lo que nos habían enseñado. Entonces también, si creaste una identidad judía en escuela judía y todo, ahora quiere acercarse, es como, ¿qué le digo? Que no, que hasta acá. Entonces como que eran muy abiertos y creo que ahí, gracias a buenos consejos y todo, también como que tuvimos, yo y mis hermanos que también hicieron Teshuvah después, sabiduría como para no exigir y no presionar y respetar y poner la relación como por encima de muchas cosas y cuidarla. Claro. Y después cuando buscabas pareja, ya que tenías como una percepción más amplia del judaísmo, ¿cambiaron tus percepciones propias? La verdad que fue todo muy rápido. No sé si pensé tanto. Okay. Porque era una comunidad tan chica en ese momento en Chile que habían, con error de más o menos 1, habían 6 chavos Shomer Shabbat solteros y 5 chavas. Entonces era como que empezaba a hacer Teshuvah una chava y era como, ¿para quién es? Era como muy rápido el proceso. Los chavos que habían hecho Teshuvah hace más tiempo estaban obligados a buscar shidduchim afuera y obviamente siempre es difícil porque ya implica mudarte o otra idiosincrasia, qué sé yo, como más difícil. Entonces fue muy rápido y fácil, Baruch Hashem, esa parte. Pisé Torah cuidando Shabbat en agosto y en septiembre estaba saliendo. Obviamente que eso fue también parte del shock y todo, porque yo no estaba lista para muchas cosas, que mi marido Marcelo llevaba muchos más años de Teshuvah, entonces yo me neguía o cosas como que cero estaban en mi horizonte, de repente se me pusieron enfrente como de una forma brusca, de alguna manera. ¿Y cómo lo manejaste? Soy extrema, ya te dije.
lo manejé extremadamente. Siempre fui muy académica, entonces como que me dijo él, empezamos a salir y yo tenía como miedo, no sabía cuáles eran los códigos, no sabía ni de qué se hablaba, estaba como estresada y además siempre pensé que nunca más iba a salir conmigo, siempre pensé que iba a ser un date y ya. Pero bueno, seguimos saliendo y él me presentaba los temas, no sé, yo me neguía. Yo le decía, ok, pero ¿de dónde viene? ¿Cómo se explica? Me daba un libro, yo lo leía, lo platicábamos y así. O sea, fue parte de tu teshuvá. Sí, fue parte de mi teshuvá. De hecho, es muy chistoso que ya cuando me estaba a punto de casar, la semana antes o así, sacando las cosas de mi casa y viendo qué te llevas y qué no, me encontré un folder con clases de Esha Torah, de un seminario que yo había tomado 4 años antes, y tenía apuntes que decían profesor Marcelo Ergas. Y era como, no puedo creer que me voy a casar con el profesor, como que es algo que no te pasa. ¿Sí? Entonces fue como cómico que pasó de ser un joven religioso que daba clases que yo en mi vida lo habría mirado con otros ojos más que profesor. Todo evolucionó y terminamos casados, Baruch Hashem. Sí, pero sí fue como parte del proceso. Me llevó a muchos temas que quizás a mí solita me habrían tomado mucho más tiempo. Pero tampoco salimos, o sea, sí salimos religiosos, digamos. Yo me negué y así. Pero salimos mucho más tiempo que lo que es el código, digamos, en la sociedad religiosa. Y nos conocíamos mucho más. Tipo un noviazgo religioso, algo como en medio, donde no teníamos salidas reguladas, ni horas, ni así. Porque la verdad los dos veníamos de otro background, como que necesitábamos más información, compartir más tiempo, estar más seguros, que la familia nos conociera, cosas. O sea, eso sí ya hubiera sido loco decirle a mi papá estoy saliendo con alguien que no vas a conocer hasta que me comprometa casi. Y entonces eso fue como también diferente. Y ahí también se me aceleraron bastante las cosas. Como que ya me esforcé por tratar de comer más kosher y así, porque si no también era una barrera entre nosotros. Pero fue sabio, creo, que en ese tiempo largo que salimos 10 meses, o sea, es largo, pero no es tampoco años de años. Tuve la oportunidad de ir a Israel a Midrashá, fortalecerme un poquito más yo, conocer un poquito más conceptos, conocer otros rabinos, ver otros ejemplos, porque en ese sentido Chile era un mundo precioso, pero muy chiquito. Entonces, no había muchas clases, no habían muchas. Era bastante autodidacta la teshuvá. Me acuerdo que hasta le pregunté, yo en mi rol muy académico, ok, ya, quiero cumplir mitzvot. ¿Cuál es la lista de libros que tengo que leer? Me dijo, ¿lista de qué? Le dije, no sé, judaísmo 101, judaísmo 2, judaísmo 3, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, no, ¿qué temas te interesan? ¿Por dónde vas a empezar a estudiar tú? ¿Cómo yo? Tiene que haber un currículum, ¿no? De cómo hacerse religioso. Ni siquiera sabía qué era hacerse religioso, pero ¿cómo me acerco? ¿Qué leo? ¿Qué hago? Y entonces ahí, bueno, empiezas a caminar tu camino con tus intereses y tus inquietudes y las cosas que te hacen, que te chocan tantito. Pero Baruch Hashem fue un camino lindo, muy alegre, muy sano, yo creo. A pesar de rápido, que no siempre rápido es sano, depende. Pero sí fue increíble porque también, aunque, y eso es una de las cosas que creo importante compartir en el fondo, yo no creo que la gente que hace teshuvá está en crisis en su vida. Yo creo que si no hubiera hecho teshuvá por cualquier motivo, porque no hubiera llegado en el momento a conocer o sí habría formado una familia valórica y buena, no creo que. Tenía todo lo que una chava de mi edad podía querer. Tenía universidad, tenía amigos, tenía, no sé, movimientos juveniles, esto, lo otro, chavo, fiesta, o sea, no me faltaba nada. Sin embargo, como que encontré cosas que me hacían sentido y las tomé. O sea, ¿qué te ofreció que decidiste que fue tu motor de seguir adelante con? Creo que fue clave que yo estaba un poquito lejos de la comunidad en ese momento, por la carrera y todo eso, como que era muy absorbente. Entonces sí estaba un poquito como en falta de comunidad y judaísmo, porque estaba muy abarcada por la universidad. Y en ese sentido como que me reconectó con la identidad que yo ya tenía de judío, que no era muy profunda, pero que estaba.
Y yo creo que, bueno, lo que nos mueve mucho a las mujeres, ¿no? Es como que ver una casa armónica de un rap con niños y la educación y el amor y los valores, cosa que, me acuerdo de una cosa que me impactó mucho, que es súper simple, pero que me encantaba que cantaran. Siento que el mundo no canta lo suficiente, como que trae mucha alegría y ver una familia cantando alrededor de una mesa, si no Shabbat, no creo que pase. Los chavos cantan por su lado, en sus conciertos, sus recitales, los papás verán lo suyo, pero esa unión como en torno a algo muy alegre y muy vivencial me llamaba la atención. El concepto de familia y de la unión y del stop que representaba Shabbat, a pesar de que no eran los días de hoy. O sea, el celular no era lo que es hoy, ni nada, redes sociales no existían, creo. No era tan invasivo como es hoy en día todo lo tecnológico, pero igual, como que representaba un stop y me gustó. Y lo otro es el lado racional, que el chileno también en general es muy académico. Si me demuestras que algo es verdad y que la Torah es divina, ok, hay una consecuencia lógica, tengo que vivir acorde a ella, ok. De hecho, mucha gente que conoce a los chilenos, Balei Teshuvá, siempre dice, qué extremistas, ¿cómo puede ser? ¿Es verdad? Ok, lo hago. Como que es una búsqueda de la verdad muy sincera. Y también, lo que te comentaba, es que en un mundo donde no hay religiosos, entonces no tienes ni prejuicios, no hay ni mitos que romper. Lo escuchas, hace sentido, lo tomas. No tienes que defender a nadie, no estás atacando a nadie, no hay nada que proteger. Es muy como sincero en ese sentido. Entonces eso como que siento que lo hizo más fácil. Y también el hecho de estar en la universidad tan desapegada de lo social judío, de alguna manera, también me quitó mucha presión social de encima. Porque no tenía las amigas que me estaban diciendo, oye, pero ya no vamos a salir, o ya no vamos a comer, o ya. Estaba como mucho más libre de toda la presión social. Entonces fue como más tranquilo. En ese sentido fue muy mío. No tan, influenciado para bien, pero sin gente que me estuviera jalando para decirme no avances, no te separes. Entonces, ¿qué recomendación le darías a una persona que esté en esta búsqueda de respetar más mitzvot, de cuestionarse más cosas del judaísmo y demás? Creo que es fundamental que todas las personas en búsqueda sean muy honestas consigo mismas. Que no se aceleren ni se retrasen por presiones externas, sino que vivan su proceso, porque los procesos siento que para que sean sólidos y con convicción requieren el tiempo que requieren, y eso es muy personal. Vi gente que junto conmigo hizo teshuvá, que se aceleró, que no pensó bien cada paso, que no midió a veces las consecuencias y luego dijo, no, pues si esto me lleva a esto, entonces ya no quiero, y se fueron para atrás, o gente que no lo vivió tan sano, que no lo recuerda con tanta alegría. Siento que es bonito recordar como esta transición, Baruch Hashem, como me pasó a mí, como un proceso lindo, armónico en el sentido de que buscas la compañía, el entendimiento de tu familia. Obviamente, aunque lamentablemente muchos lo vemos, que sí las familias se separan alrededor de la religión, obviamente no es necesario siempre y se puede evitar muchas veces con un manejo sensible. Como padres también yo creo que, bueno, eso uno lo descubre después, pero uno quiere que sus hijos sigan su camino. Y para un papá no religioso, aunque sea un camino bueno, aunque sea un camino valórico y le vaya a generar muchísimas alegrías en el futuro quizás, es difícil romper con una imagen mental de lo que tú tienes, de que mi hija se va a casar de esta manera y va a vivir de esta manera. Y en ese sentido creo que hay que ser empático con los sentimientos de los papás, priorizar la relación hasta donde más se pueda, darle su lugar, involucrarlos en el proceso y no hacerlos a un lado porque no entienden. Y es verdad, muchas veces la gente que está afuera no entiende lo que tú estás pasando, pero tratar de compartirlo y hacerlos parte y tratar de vivirlo con la mayor alegría posible. Rav Noah Weinberg siempre decía que si uno da un paso en Torah y no se siente mejor consigo mismo, más contento, algo estuvo mal en el paso. O fue acelerado, o no era el momento, o no estabas listo. No sé, muchas variables. Te faltaba información, tal vez. Pero tratar de dar cada paso como a conciencia, con la información, sin esas dudas que te van a atorar después, resolviendo, sentir que se vale preguntar y entender bien.
Y que al final eso va a redundar en un mejor proceso a la larga, más consistente, más seguro, más feliz. Muchísimas gracias a Carol, estuvo muy interesante su historia y espero verlos a la próxima historia de reencuentro con nosotros. Nos vemos pronto.